Señor, ese niño, yo lo conocí. La voz de la nueva empleada de limpieza, Isabela, fue apenas un murmullo roto, un sonido tan frágil que casi fue devorado por el silencio cavernoso del estudio. Don Alejandro Garza, uno de los hombres más poderosos de México, se detuvo con la pluma de oro suspendida sobre un contrato multimillonario. El estudio, ubicado en el corazón de su mansión en Lomas de Chapultepec, estaba revestido de caoba oscura y olía a cuero viejo y éxito. La única luz, aparte de la lámpara de su escritorio, provenía de un foco dirigido que iluminaba la obsesión de su vida. Un retrato al óleo de un niño de 4 años, su hermano Mateo, desaparecido hacía 35 años. Alejandro se giró lentamente en su silla de cuero, sus ojos grises, normalmente tan analíticos y fríos, fijos en la joven que temblaba junto a la puerta, aferrada a un trapo de limpieza como si fuera un escudo. Vivió conmigo en el orfanato, la divina providencia, en Puebla, susurró ella, las lágrimas comenzando a desbordarse. Le decíamos Javier, pero él siempre juró que su nombre era Mateo. El aire pareció solidificarse en los pulmones de Alejandro Garza. El mundo exterior, los rascacielos de Reforma que podía ver desde su ventana, el zumbido del tráfico de la Ciudad de México, todo se desvaneció. Solo existía el rostro asustado de esa joven y el rostro inocente pintado en el lienzo. El retrato de Mateo había sido su motor y su ancla, la fuente de su implacable ambición y el abismo de su fracaso personal. Había heredado un imperio inmobiliario, pero había construido un conglomerado internacional sobre la única promesa que le hizo a su madre moribunda: encontrar a su hermano pequeño, tragado por el bosque de Chapultepec en una tarde soleada de domingo. Había gastado millones, había utilizado a los mejores investigadores del mundo, pero Mateo se había desvanecido como el humo. Y ahora, esta chica, Isabela, que había sido contratada hacía apenas 3 semanas por su discreción y eficiencia, afirmaba conocer al fantasma que atormentaba cada rincón de esa casa. Isabela dio un paso vacilante hacia el estudio, sus ojos fijos en el retrato, sin poder apartar la mirada. «Señor, perdóneme, no debí hablar, es solo que lo veo todos los días cuando limpio aquí. Al principio pensé que era solo un parecido, pero hoy la luz le dio de cierta manera». Se frotó las manos nerviosamente en el delantal azul. «Esa cicatriz», dijo, señalando una diminuta línea blanca apenas perceptible sobre la ceja izquierda del niño en el retrato. Javier la tenía. Dijo que se la hizo cayendo de un triciclo rojo. Tenía los mismos ojos, esa mirada que parecía estar buscando algo que había perdido, incluso cuando se reía. Yo crecí con él, señor. Dormíamos en el mismo pabellón. Él me protegió». La especificidad de la cicatriz, un detalle tan íntimo que Alejandro había olvidado, lo golpeó como un puñetazo físico. La vida de Alejandro Garza era una fortaleza construida sobre el dolor. A sus 43 años, era un hombre acostumbrado al control absoluto. Controlaba sus emociones, sus negocios y a las personas que lo rodeaban. Pero el secuestro de Mateo, cuando Alejandro tenía solo 8 años, fue el caos original del que nunca pudo escapar. Recordaba esa mañana perfectamente. Él se había quedado en casa con fiebre, leyendo cómics en su habitación, mientras sus padres asistían a un evento de caridad. Mateo, de 4 años, había ido al bosque de Chapultepec con su niñera, la joven y confiable Lupe. Fue un parpadeo. Lupe se giró para comprarle un helado, no más de 1 minuto. Cuando volvió, el columpio estaba vacío. El suéter rojo brillante de Mateo había desaparecido entre la multitud y los árboles. El mundo de la familia Garza se derrumbó ese día. La búsqueda inicial fue un circo mediático y una tortura privada. El padre de Alejandro movilizó todas sus conexiones políticas. Cientos de policías peinaron el bosque. Se ofrecieron recompensas astronómicas. Los psíquicos llamaban con visiones falsas. Los extorsionadores enviaban crueles notas de rescate que llevaban a callejones sin salida. La madre de Alejandro, una mujer vibrante y amante de la música, se marchitó. Dejó de tocar el piano de cola que dominaba el salón principal, cubriéndolo con una lona que acumuló polvo durante décadas. Murió 7 años después,
llevándose la música de la casa con ella. El padre de Alejandro se refugió en el trabajo, convirtiendo el dolor en concreto y acero, muriendo como un hombre rico pero roto. Alejandro quedó solo, heredero de una fortuna colosal y de una ausencia que lo definía todo. Ahora, frente a él, Isabela temblaba, como si esperara ser despedida por su insolencia. Alejandro se levantó, su alta figura proyectando una sombra sobre ella. Caminó hacia el retrato, sus zapatos italianos sin hacer ruido sobre la alfombra. Miró fijamente la cara de su hermano. Luego se volvió hacia Isabela. «Cuéntamelo todo», ordenó, su voz baja y cargada de una urgencia peligrosa. «No omitas nada. Empieza desde el principio». Hizo un gesto hacia el sofá de cuero frente a su escritorio. Por primera vez en su vida, Alejandro Garza estaba invitando a un empleado a sentarse en su santuario personal, porque esa empleada no era solo una limpiadora, era un oráculo, una posible llave a un cerrojo oxidado por 35 años de dolor. Isabela se sentó en el borde del sofá, sus manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Llegué al orfanato. La divina providencia me empuebla cuando tenía 5 años», comenzó su voz ganando un poco de fuerza al entrar en el territorio de su propia historia. Javier, como lo conocíamos, llegó un año después. Tendría unos 6 o 7 años. Las monjas nos dijeron que se llamaba Javier Ríos y que sus padres adoptivos habían muerto en un terrible accidente de coche en la carretera a Veracruz. Dijeron que era huérfano de nacimiento, que no tenía a nadie, pero desde el primer día, él dijo que esa no era su historia. Dijo que su nombre era Mateo y que su hermano mayor vendría por él. Nadie le creía. «Por supuesto», continuó Isabela, sus ojos perdidos en el recuerdo de los fríos dormitorios de piedra del orfanato. Todos los niños allí tenían historias tristes, historias que inventaban para hacer sus vidas más soportables. Pensamos que la historia de Javier, de Mateo, era solo eso, una fantasía. Hablaba de una casa gigante en la Ciudad de México, tan grande que podías perderte en ella. Hablaba de un jardín con una fuente y de un piano que su mamá tocaba. Y siempre hablaba de su hermano mayor, Alejandro. Decía que Alejandro era su protector y que le había prometido que siempre lo cuidaría. Las otras niñas se burlaban de él, pero yo le creía. Había una tristeza en su historia que se sentía real. Era diferente a nosotros, el señor Garza, dijo Isabela, inclinándose hacia adelante. La urgencia de hacerse entender borrando su miedo inicial. Tenía modales. Sabía leer un poco, mientras que el resto de nosotros éramos analfabetos. Y dibujaba. Dios mío, ¿cómo dibujaba? Dibujaba en cualquier trozo de papel que encontraba, en el polvo del patio, en las paredes con trozos de carbón. Siempre dibujaba la misma cosa. Una casa enorme con muchas ventanas, un piano de cola y 2 niños tomados de la mano. El niño mayor siempre era más alto, protegiendo al más pequeño. Escribía los nombres debajo, Alejandro y Mateo. La hermana Carmen, la directora, lo castigaba por vivir en fantasías, pero él nunca dejó de dibujar, nunca dejó de esperarlo a usted. Aquí, la voz de Isabela se quebró y las lágrimas volvieron, esta vez más pesadas. Twist 1. Él era mi mejor amigo. Era más que eso. En ese lugar, te aferras a cualquiera que te muestre amabilidad. Javier, Mateo, él me defendía de los niños mayores. Compartía conmigo la mitad de su pan duro. Era bueno. Y yo lo quería, señor. Lo quería como solo una niña rota puede querer a otro niño roto. Esta confesión colgó en el aire, añadiendo una capa de tragedia personal que Alejandro no había anticipado. No solo era un testigo, era una víctima colateral del mismo crimen que había destrozado su propia vida. Su conexión con Mateo era profunda, forjada en el fuego de la supervivencia compartida. «¿Qué pasó con él?», preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. «¿Dónde está ahora?». Isabela negó con la cabeza, el dolor fresco en su rostro. Cuando cumplió 14 años, todo cambió. Se estaba convirtiendo en un hombre joven, fuerte, pero también más enojado. Un cuidador nocturno, un hombre cruel llamado Benito, encontró su escondite de dibujos. Benito se burló de él. Le dijo que su hermano rico nunca vendría, que era solo basura olvidada. Rompió los dibujos. Mateo explotó.
Nunca lo había visto así. Golpeó a Benito con una silla. Fue terrible. Sabía que lo enviarían a un correccional después de eso, un lugar mucho peor. Esa noche, forzó la cerradura de la cocina y saltó la barda. Yo lo vi irse. Me dio un último dibujo, uno que había escondido, y me hizo prometer que si alguna vez salía, lo buscaría. Alejandro se quedó paralizado. ¿Y lo hiciste? ¿Lo buscaste? Isabela asintió secándose las lágrimas con rabia. Salí del orfanato cuando cumplí 18. Fui a Puebla, a Veracruz, a donde escuché que había refugios. Pero Javier Ríos no existía. Era un fantasma, igual que su Mateo Garza. Intenté ahorrar dinero para venir a la Ciudad de México, para encontrar esta casa, la casa de sus dibujos. Pero la vida es dura, señor. Trabajé limpiando pisos durante años. Conseguir este trabajo con usted fue una coincidencia tan cruel. Estar en la casa que él describió, limpiar el estudio con su retrato. Pensé que me estaba volviendo loca. Hasta hoy, que vi la cicatriz. Se metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó una hoja de papel vieja, doblada y frágil. Era un dibujo, la casa, el piano y los dos niños. Alejandro tomó el dibujo con manos temblorosas. Era la letra de su madre la que le había enseñado a escribir a Mateo. Era su casa, era él. La habitación comenzó a dar vueltas. 35 años de búsqueda infructuosa y la respuesta había estado fregando sus pisos. Se dirigió a su intercomunicador. Cancela todas mis reuniones. Prepara el helicóptero. Nos vamos a Puebla. Ahora, miró a Isabela. Tú vienes conmigo. Vas a llevarme exactamente a ese orfanato. Y vas a contactar a esa hermana Carmen. No descansaré hasta que sepa qué le pasó a mi hermano. No me importa el costo. Voy a quemar el mundo si es necesario. La maquinaria del Imperio Garza, generalmente enfocada en adquisiciones y finanzas, se giró con toda su fuerza hacia un solo objetivo: encontrar a Mateo. El viaje en helicóptero a Puebla fue un torbellino de viento y tensión. Isabela, que nunca había volado, se aferraba a su asiento, pálida, pero resuelta. Alejandro estaba en el teléfono satelital, ladrando órdenes a un equipo de investigadores privados de élite que había puesto en espera hacía años, pagándoles una cuota mensual solo por la posibilidad de un día como este. Quiero todo sobre el orfanato, la Divina Providencia, en Puebla. Registros de admisión de hace 30 años. Específicamente un niño llamado Javier Ríos. Y busquen a una monja, hermana Carmen. Aterrizaron en un helipuerto privado en las afueras de Puebla, donde ya esperaban 2 camionetas Suburban negras. La velocidad a la que se movía el mundo de Alejandro era aterradora para Isabela, pero era la única esperanza que tenía. Llegaron a la dirección que Isabela recordaba, en un barrio antiguo y deteriorado de la ciudad, pero no encontraron ningún orfanato. Twist 2. En su lugar, había un terreno baldío, cercado y lleno de escombros carbonizados. Una estructura de iglesia ennegrecida se erguía en el centro, un monumento fantasmal a lo que alguna vez fue. Un hombre mayor que regentaba una tienda de abarrotes al otro lado de la calle se acercó, curioso por los autos caros. «Están buscando la Divina Providencia», dijo, no como una pregunta. Eso se quemó hace 15 años. Una tragedia terrible, un incendio en la cocina. La mayoría de los niños salieron, pero los archivos, todos los registros se convirtieron en cenizas. No queda nada de ese lugar, solo fantasmas. La esperanza de Alejandro se derrumbó. Los registros, la única prueba tangible, se habían ido. Isabela se negó a rendirse. «La hermana Carmen», exclamó agarrando el brazo de Alejandro. «Ella era la directora. Ella lo sabría todo. Tiene que estar viva». El investigador principal de Alejandro, un hombre llamado Ramos, ya estaba en su teléfono. «La Orden de las Hermanas de la Caridad se disolvió después del incendio», informó Ramos con calma. «La mayoría fueron reasignadas. Estoy buscando registros de jubilación». Pasaron 2 horas angustiosas, sentados en las camionetas bajo el sol de Puebla. Finalmente, Ramos obtuvo una dirección. «Hermana Carmen Torres. Está en un asilo de ancianos de la iglesia en Cholula. Tiene 87 años. Los registros dicen que su memoria es intermitente. Era una pista débil, pero era la única que tenían.
El asilo era un lugar tranquilo. Olía a desinfectante y sopa de verduras. Encontraron a la hermana Carmen en una silla de ruedas en un jardín soleado, sus manos nudosas aferradas a un rosario. Al principio, no reconoció a Isabela. Su mirada estaba perdida, sus recuerdos atrapados en una niebla. Pero Isabela, con una paciencia nacida de años de desesperación, se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. «Hermana, soy yo, Isabela Sánchez, del orfanato, de la divina providencia». Mencionó los nombres de otras niñas, el nombre del cuidador cruel, Benito. Lentamente, los ojos de la anciana monja enfocaron. Isabela, la niña callada, la que siempre estaba con el artista. Un destello de reconocimiento. «Javier», dijo Alejandro, su voz sorprendentemente suave. Lo llamaban Javier Ríos, pero su nombre era Mateo Garza. La hermana Carmen lo miró, confundida por el hombre rico, pero el nombre Javier resonó. «El pequeño artista», murmuró, «siempre dibujando, siempre hablando de su hermano. Pobrecito. Creímos que estaba confundido por el trauma». Alejandro le mostró la foto del retrato en su teléfono. La monja entrecerró los ojos. «Sí, ese es él, el niño que trajo la mujer». Alejandro se tensó. «¿Qué mujer? Nos dijeron que sus padres adoptivos murieron». La hermana Carmen negó con la cabeza, una chispa de la vieja lucidez regresando. «Ya no hubo padres adoptivos, fue una mujer elegante. Llegó en un auto bonito, dijo que era su tía». Esta revelación golpeó a Alejandro. «¿Una tía? Sus padres eran hijos únicos, no tenían hermanos. Nos trajo papeles», continuó la hermana Carmen, su memoria ahora fluyendo en ráfagas. Papeles que decían que los padres habían muerto y que ella era la única pariente, pero que no podía cuidarlo. Le dio un nombre nuevo, Javier Ríos. Dijo que era para protegerlo del trauma, pero había algo falso en sus ojos. Lloraba, pero sus lágrimas parecían frías. La monja hizo una pausa. «El incendio destruyó todo, pero yo guardé algunas cosas, las cosas que importaban». Le dio a Isabela una llave temblorosa de un pequeño casillero en su habitación. «La caja de metal. Fondo. Tráela». Isabela corrió. Dentro de la caja polvorienta, debajo de viejos crucifijos y libros de oraciones, había una pequeña carpeta. Contenía solo dos cosas: el registro de admisión original de Javier Ríos y un solo dibujo, el mismo que Isabela le había mostrado a Alejandro, pero de alguna manera más detallado. En el reverso del registro de admisión, escrito con la elegante caligrafía de la hermana Carmen, había una sola nota: «Mujer que lo trajo, Elena Rojas». Dijo ser tía, parecía nerviosa. Revisar. La monja, incluso en ese entonces, había sospechado. Alejandro miró el nombre, Elena Rojas. No significaba nada para él, pero para Ramos, su investigador, era una mina de oro. «Déjemelo a mí, señor Garza», dijo Ramos. «Encontraré quién es Elena Rojas». Mientras Ramos trabajaba, Alejandro e Isabela llevaron a la hermana Carmen a un hospital privado de primera clase en Puebla para una evaluación completa, bajo la insistencia de Alejandro de que recibiría los mejores cuidados. La gratitud de la anciana monja era inmensa. De vuelta en la Ciudad de México, la atmósfera en la mansión Garza era eléctrica. Alejandro había convertido su estudio en una sala de guerra. Isabela estaba a su lado, ya no como empleada, sino como su teniente, la única persona viva que había conocido a Mateo. Días después, Ramos regresó. Su rostro estaba pálido. «Encontramos a Elena Rojas, sí, señor», dijo. «Está muerta. Murió hace 10 años de cáncer, pero su identidad va a ser un shock». Elena Rojas era el apellido de soltera de su tía abuela, la hermana menor de su abuela materna. Alejandro no entendía. ¿La hermana de mi abuela? Sería una anciana. Ramos negó con la cabeza. «No, Elena Rojas tuvo una hija ilegítima que fue repudiada por la familia. Esa hija se llama Sofía Rojas, la hermana de su madre, señor». Twist 3. Alejandro sintió que la sangre se le helaba. Su madre no era hija única. Tenía una hermana menor, una media hermana,
de la que su familia nunca, jamás había hablado. Una paria. Sofía Rojas, continuó Ramos, era enfermera. Trabajó en el hospital inglés en la época del secuestro. Y hemos encontrado registros bancarios. Un mes después de la desaparición de Mateo, Sofía Rojas recibió una serie de pagos anónimos por un total de $500,000. El rompecabezas se armó con una claridad nauseabunda. No fue un secuestro por rescate. No fue por una familia sin hijos. Fue una venganza familiar. Su tía Sofía, una mujer que él ni siquiera sabía que existía, celosa de la riqueza y la posición de su media hermana, la madre de Alejandro, había robado a su hijo. Pero, ¿por qué dejarlo en un orfanato?, susurró Isabela. Ramos lo investigó, dijo Alejandro, su voz muerta. Ella lo mantuvo oculto durante 2 años, probablemente intentando criarlo como suyo. Pero Mateo, él recordaba, seguía hablando de nosotros. Debió volverse demasiado peligroso, así que lo abandonó en Puebla, lejos, con un nombre falso, borrando el rastro. La historia de la tía que le dio a la hermana Carmen era ella misma, mintiendo. El crimen era 1000 veces más personal y más cruel de lo que jamás había imaginado. Ahora la búsqueda se reanudaba, pero con un nuevo nombre. Ya no buscaban a Javier Ríos, buscaban a Mateo Garza, que pensaba que se llamaba Javier Ríos. La pista del orfanato terminaba a sus 14 años. «Tenemos que rastrear su fuga», dijo Alejandro. Los investigadores pasaron semanas peinando registros de refugios, hospitales y prisiones de todo el país. Encontraron un rastro. Un Javier Ríos apareció en un hospital público en Veracruz a los 17 años, tratado por una herida de cuchillo en una pelea de pandillas. Desapareció después de ser dado de alta. Luego, un Javier sin apellido fue arrestado por vagancia en Monterrey a los 20 años. El rastro era frío, el de un hombre viviendo en los márgenes absolutos de la sociedad. La desesperación comenzó a asentarse de nuevo. Mateo estaba allí fuera, pero era una aguja en un pajar nacional. Isabela fue quien dio el siguiente paso. Los dibujos, dijo. Siempre estaba dibujando. No habría dejado de hacerlo. Presionaron a los investigadores para que cambiaran el enfoque. Buscar artistas callejeros, talleres de arte, cualquier persona con un estilo distintivo que coincidiera con el dibujo que tenían. Pasaron meses. Alejandro estaba perdiendo la esperanza, cayendo en una depresión oscura. Isabela se negó a dejarlo renunciar. Una tarde, un joven investigador del equipo de Ramos trajo una pista. «Es una locura, señor Garza, pero hay un pequeño puesto de artesanías en San Miguel de Allende. Venden pinturas al óleo. El artista es un recluso. Nadie sabe su nombre real. Pero miren esto». Era una foto de teléfono celular de una pequeña pintura al óleo en venta en un mercado turístico. No era la casa de Polanco. Era el kiosco del Jardín Allende en San Miguel. Pero la técnica, la forma en que la luz golpeaba el edificio, la pincelada, tenía una similitud inquietante con el estilo del retrato de Mateo que colgaba en el estudio de Alejandro. Y el artista, el investigador, lo había fotografiado desde lejos. Un hombre de 39 años, delgado, con barba y ojos atormentados, sentado en un banco y dibujando en un cuaderno. Alejandro e Isabela volaron a Guanajuato esa misma tarde. No había helicóptero esta vez. Condujeron desde el aeropuerto de León, una tensión insoportable en el auto. San Miguel de Allende estaba vibrante con el atardecer, las calles empedradas llenas de turistas y el sonido de las campanas de la parroquia. Encontraron el puesto en una pequeña plaza lateral. Estaba lleno de paisajes coloridos. El hombre de la foto no estaba allí, solo una mujer joven atendiendo el puesto. Isabela se acercó, su corazón latiendo con fuerza. ¿El artista?, preguntó. «Mi esposo», dijo la mujer, sonriendo. «Está en casa con nuestro hijo. Está un poco enfermo hoy. ¿Le gusta su trabajo?» Twist 4. El mundo de Isabela se detuvo. ¿Esposo? ¿Hijo? Alejandro, que estaba detrás de ella, sintió que la noticia lo golpeaba. Habían estado buscando a un niño perdido, luego a un adolescente fugitivo. No habían considerado que, en 35 años, Mateo hubiera construido una vida propia. ¿Podemos verlo?», preguntó Alejandro, su voz áspera. «Somos coleccionistas.
Nos interesa mucho su técnica. La mujer, llamada Lucía, dudó. Eran extraños, y su esposo valoraba su privacidad. Pero la mención de coleccionistas y la apariencia de riqueza de Alejandro la convencieron. «Vivimos cerca», dijo. Los guió por callejones estrechos hasta una pequeña casa modesta pero limpia, con bugambillas derramándose por la pared. Adentro, olía a pintura al óleo y a comida casera. Y allí, sentado en una mesa de madera, ayudando a un niño pequeño, de unos 5 años, a dibujar, estaba él. Era inconfundible. El rostro era más viejo, curtido por el sol y la preocupación, pero los ojos eran los mismos ojos del retrato. El hombre levantó la vista, confundido por la interrupción. Vio a Lucía, luego a Alejandro, y luego vio a Isabela. Se puso de pie lentamente. Su mente pareció luchar, una niebla cubriendo sus ojos. Comenzó. Su voz ronca. «Te conozco». Isabela dio un paso adelante, las lágrimas corriendo por su rostro. «Javier», susurró. El nombre pareció dolerle. «Nadie me ha llamado así en años». Miró a Alejandro sin reconocerlo. «¿Quiénes son ustedes?» Su esposa, Lucía, se puso protectora, interponiéndose entre ellos. «Cariño, ¿qué pasa? ¿Conoces a esta mujer?» Antes de que nadie pudiera hablar, el niño pequeño corrió hacia su padre, asustado por los extraños, y abrazó su pierna. Fue Isabela quien habló, su voz temblando de emoción. «Javier, él es el hombre que estabas buscando». Mateo, Javier, la miró sin comprender. Isabela se volvió hacia Alejandro, instándolo. Alejandro, aturdido por la escena doméstica, por el niño que era la viva imagen de Mateo a esa edad, sacó el dibujo del orfanato, el que la hermana Carmen había guardado. Lo desplegó y lo puso sobre la mesa. «Tú dibujaste esto», dijo Alejandro. «En Puebla, en el orfanato. Dijiste que tu nombre era Mateo y que tu hermano, Alejandro, vendría por ti». Mateo miró el dibujo. Su mano tembló mientras lo alcanzaba. Lo tocó trazando las líneas de crayón. La casa, el piano, Alejandro y Mateo. Y entonces sucedió. Un dolor de cabeza cegador lo golpeó, haciéndolo tambalearse. Las imágenes lo inundaron. Un columpio rojo, el sabor del helado de vainilla. Una mujer gritando su nombre, Lupe. La cara de una mujer llorando, su tía Sofía. El dormitorio frío del orfanato. La cara de Isabela cuando era niña. La pelea con Benito, la fuga, todo chocando a la vez. Cayó de rodillas, agarrándose la cabeza. Un gemido de agonía saliendo de él. «Alejandro», susurró, mirando al hombre alto frente a él. Mi protector». Alejandro se arrodilló frente a él, las lágrimas finalmente rompiendo sus defensas. Abrazó a su hermano perdido. «Estoy aquí, Mateo. Te encontré. Estoy aquí». Lucía y el pequeño observaban horrorizados y confundidos, mientras Isabela lloraba en silencio, viendo al niño que amaba y al hombre en que se había convertido colisionar. La reunión no fue un final de cuento de hadas. Fue el comienzo de un camino complicado y doloroso. Mateo estaba destrozado entre dos vidas. Tenía vagos recuerdos de su infancia en la riqueza, pero su vida real, su identidad formada, era la de Javier, el sobreviviente, el artista, el esposo de Lucía y el padre de un niño llamado Leo, un nombre que, inconscientemente, había elegido. Alejandro, en un acto de sabiduría que le había costado una vida de dolor adquirir, no intentó arrancar a Mateo de su vida. En cambio, se mudó, compró una casa en San Miguel de Allende, cerca de la de Mateo, y comenzó el lento proceso de simplemente ser un hermano. Isabela también se enfrentó a su propia resolución. El amor infantil que sentía por Javier se transformó. Vio al hombre en que se había convertido, un hombre bueno que amaba a su esposa. Su corazón estaba roto, pero también sanado. Había cumplido su promesa, lo había encontrado. Alejandro, reconociendo que ella era el eje de todo, le ofreció un puesto, no como empleada, sino como directora de la nueva fundación que estaba creando, la Fundación Garza Ríos, dedicada a reunir familias separadas por el secuestro y el sistema. Isabela aceptó, era su vocación.
Un año después, la mansión de Lomas de Chapultepec ya no era un mausoleo. El piano de cola había sido restaurado. Alejandro estaba sentado al piano, tocando torpemente una canción de cuna que su madre solía tocar. A su lado estaba Mateo, y en el regazo de Mateo estaba su hijo, Leo. Lucía estaba en el jardín con Isabela, supervisando los preparativos para el lanzamiento de la fundación. Mateo, cuya memoria regresaba en fragmentos dolorosos pero sanadores, puso sus manos sobre las de Alejandro en el teclado. «Así no sale», dijo en voz baja con una sonrisa fantasma. «La melodía va así». Y por primera vez en casi 40 años, los dos hermanos tocaron juntos. El sonido era vacilante, pero llenó el silencio. La fundación se lanzó la semana siguiente. El logotipo no fue el retrato al óleo del niño perdido. Fue una nueva pintura, creada por Mateo Garza. Mostraba la parroquia de San Miguel de Allende, pero frente a ella no había dos niños, sino tres, dos hombres adultos, uno con traje caro y otro con ropa de artista, y una mujer fuerte de pie entre ellos, todos mirando hacia el mismo horizonte. El pasado nunca podría borrarse. Las cicatrices del secuestro, del orfanato y de la venganza familiar eran demasiado profundas. Pero en esa casa, rodeados por una familia nueva y complicada forjada en el dolor y la lealtad, el silencio finalmente había sido reemplazado por la música. Un año después, la mansión de Lomas de Chapultepec ya no era un mausoleo. El piano de cola había sido restaurado. Alejandro estaba sentado al piano, tocando torpemente una canción de cuna que su madre solía tocar. A su lado estaba Mateo, y en el regazo de Mateo estaba su hijo, Leo. Lucía estaba en el jardín con Isabela, supervisando los preparativos para el lanzamiento de la fundación. Mateo, cuya memoria regresaba en fragmentos dolorosos pero sanadores, puso sus manos sobre las de Alejandro en el teclado. «Así no, Ale», dijo en voz baja, con una sonrisa fantasma. «La melodía va así». Y por primera vez en casi 40 años, los dos hermanos tocaron juntos. El sonido era vacilante, pero llenó el silencio. La fundación se lanzó la semana siguiente. El logotipo no fue el retrato al óleo del niño perdido. Fue una nueva pintura, creada por Mateo Garza. Mostraba la parroquia de San Miguel de Allende, pero frente a ella no había dos niños, sino tres, dos hombres adultos, uno con traje caro y otro con ropa de artista, y una mujer fuerte de pie entre ellos, todos mirando hacia el mismo horizonte. El pasado nunca podría borrarse. Las cicatrices del secuestro, del orfanato y de la venganza familiar eran demasiado profundas. Pero en esa casa, rodeados por una familia nueva y complicada forjada en el dolor y la lealtad, el silencio finalmente había sido reemplazado por la música. Un año después, la mansión de Lomas de Chapultepec ya no era un mausoleo. El piano de cola había sido restaurado. Alejandro estaba sentado al piano, tocando torpemente una canción de cuna que su madre solía tocar. A su lado estaba Mateo, y en el regazo de Mateo estaba su hijo, Leo. Lucía estaba en el jardín con Isabela, supervisando los preparativos para el lanzamiento de la fundación. Mateo, cuya memoria regresaba en fragmentos dolorosos pero sanadores, puso sus manos sobre las de Alejandro en el teclado. «Así no, Ale», dijo en voz baja, con una sonrisa fantasma. «La melodía va así». Y por primera vez en casi 40 años, los dos hermanos tocaron juntos. El sonido era vacilante, pero llenó el silencio. La fundación se lanzó la semana siguiente. El logotipo no fue el retrato al óleo del niño perdido. Fue una nueva pintura, creada por Mateo Garza. Mostraba la parroquia de San Miguel de Allende, pero frente a ella no había dos niños, sino tres, dos hombres adultos, uno con traje caro y otro con ropa de artista, y una mujer fuerte de pie entre ellos, todos mirando hacia el mismo horizonte. El pasado nunca podría borrarse. Las cicatrices del secuestro, del orfanato y de la venganza familiar eran demasiado profundas. Pero en esa casa, rodeados por una familia nueva y complicada forjada en el dolor y la lealtad, el silencio finalmente había sido reemplazado por la música. Un año después, la mansión de Lomas de Chapultepec ya no era un mausoleo. El piano de cola había sido restaurado. Alejandro estaba sentado al piano,
tocando torpemente una canción de cuna que su madre solía tocar. A su lado estaba Mateo, y en el regazo de Mateo estaba su hijo, Leo. Lucía estaba en el jardín con Isabela, supervisando los preparativos para el lanzamiento de la fundación. Mateo, cuya memoria regresaba en fragmentos dolorosos pero sanadores, puso sus manos sobre las de Alejandro en el teclado. «Así no, Ale», dijo en voz baja, con una sonrisa fantasma. «La melodía va así». Y por primera vez en casi 40 años, los dos hermanos tocaron juntos. El sonido era vacilante, pero llenó el silencio. La fundación se lanzó la semana siguiente. El logotipo no fue el retrato al óleo del niño perdido. Fue una nueva pintura, creada por Mateo Garza. Mostraba la parroquia de San Miguel de Allende, pero frente a ella no había dos niños, sino tres. Dos hombres adultos, uno con traje caro y otro con ropa de artista, y una mujer fuerte de pie entre ellos, todos mirando hacia el mismo horizonte. El pasado nunca podría borrarse. Las cicatrices del secuestro, del orfanato y de la venganza familiar eran demasiado profundas. Pero en esa casa, rodeados por una familia nueva y complicada forjada en el dolor y la lealtad, el silencio finalmente había sido reemplazado por la música. Un año después, la mansión de Lomas de Chapultepec ya no era un mausoleo. El piano de cola había sido restaurado. Alejandro estaba sentado al piano, tocando torpemente una canción de cuna que su madre solía tocar. A su lado estaba Mateo, y en el regazo de Mateo estaba su hijo, Leo. Lucía estaba en el jardín con Isabela, supervisando los preparativos para el lanzamiento de la fundación. Mateo, cuya memoria regresaba en fragmentos dolorosos pero sanadores, puso sus manos sobre las de Alejandro en el teclado. «Así no, Ale», dijo en voz baja, con una sonrisa fantasma. «La melodía va así». Y por primera vez en casi 40 años, los dos hermanos tocaron juntos. El sonido era vacilante, pero llenó el silencio. La fundación se lanzó la semana siguiente. El logotipo no fue el retrato al óleo del niño perdido. Fue una nueva pintura, creada por Mateo Garza. Mostraba la parroquia de San Miguel de Allende, pero frente a ella no había dos niños, sino tres. Dos hombres adultos, uno con traje caro y otro con ropa de artista, y una mujer fuerte de pie entre ellos, todos mirando hacia el mismo horizonte. El pasado nunca podría borrarse. Las cicatrices del secuestro, del orfanato y de la venganza familiar eran demasiado profundas. Pero en esa casa, rodeados por una familia nueva y complicada forjada en el dolor y la lealtad, el silencio finalmente había sido reemplazado por la música. Un año después, la mansión de Lomas de Chapultepec ya no era un mausoleo. El piano de cola había sido restaurado. Alejandro estaba sentado al piano, tocando torpemente una canción de cuna que su madre solía tocar. A su lado estaba Mateo, y en el regazo de Mateo estaba su hijo, Leo. Lucía estaba en el jardín con Isabela, supervisando los preparativos para el lanzamiento de la fundación. Mateo, cuya memoria regresaba en fragmentos dolorosos pero sanadores, puso sus manos sobre las de Alejandro en el teclado. «Así no, Ale», dijo en voz baja, con una sonrisa fantasma. «La melodía va así». Y por primera vez en casi 40 años, los dos hermanos tocaron juntos. El sonido era vacilante, pero llenó el silencio. La fundación se lanzó la semana siguiente. El logotipo no fue el retrato al óleo del niño perdido. Fue una nueva pintura, creada por Mateo Garza. Mostraba la parroquia de San Miguel de Allende, pero frente a ella no había dos niños, sino tres. Dos hombres adultos, uno con traje caro y otro con ropa de artista, y una mujer fuerte de pie entre ellos, todos mirando hacia el mismo horizonte. El pasado nunca podría borrarse. Las cicatrices del secuestro, del orfanato y de la venganza familiar eran demasiado profundas. Pero en esa casa, rodeados por una familia nueva y complicada, forjada en el dolor y la lealtad, el silencio finalmente había sido reemplazado por la música. Un año después, la mansión de Lomas de Chapultepec ya no era un mausoleo. El piano de cola había sido restaurado. Alejandro estaba sentado al piano, tocando torpemente una canción de cuna que su madre solía tocar. A su lado estaba Mateo, y en el regazo de Mateo estaba su hijo,
Leo. Lucía estaba en el jardín con Isabela, supervisando los preparativos para el lanzamiento de la fundación. Mateo, cuya memoria regresaba en fragmentos dolorosos pero sanadores, puso sus manos sobre las de Alejandro en el teclado. «Así no, Ale», dijo en voz baja, con una sonrisa fantasma. «La melodía va así». Y por primera vez en casi 40 años, los dos hermanos tocaron juntos. El sonido era vacilante, pero llenó el silencio. La fundación se lanzó la semana siguiente. El logotipo no fue el retrato al óleo del niño perdido. Fue una nueva pintura, creada por Mateo Garza. Mostraba la parroquia de San Miguel de Allende, pero frente a ella no había dos niños, sino tres. Dos hombres adultos, uno con traje caro y otro con ropa de artista, y una mujer fuerte de pie entre ellos, todos mirando hacia el mismo horizonte. El pasado nunca podría borrarse. Las cicatrices del secuestro, del orfanato y de la venganza familiar eran demasiado profundas. Pero en esa casa, rodeados por una familia nueva y complicada forjada en el dolor y la lealtad, el silencio finalmente había sido reemplazado por la música. Un año después, la mansión de Lomas de Chapultepec ya no era un mausoleo. El piano de cola había sido restaurado. Alejandro estaba sentado al piano, tocando torpemente una canción de cuna que su madre solía tocar. A su lado estaba Mateo, y en el regazo de Mateo estaba su hijo, Leo. Lucía estaba en el jardín con Isabela, supervisando los preparativos para el lanzamiento de la fundación. Mateo, cuya memoria regresaba en fragmentos dolorosos pero sanadores, puso sus manos sobre las de Alejandro en el teclado. «Así no, Ale», dijo en voz baja, con una sonrisa fantasma. «La melodía va así». Y por primera vez en casi 40 años, los dos hermanos tocaron juntos. El sonido era vacilante, pero llenó el silencio. La fundación se lanzó la semana siguiente. El logotipo no fue el retrato al óleo del niño perdido. Fue una nueva pintura, creada por Mateo Garza. Mostraba la parroquia de San Miguel de Allende, pero frente a ella no había dos niños, sino tres. Dos hombres adultos, uno con traje caro y otro con ropa de artista, y una mujer fuerte de pie entre ellos, todos mirando hacia el mismo horizonte. El pasado nunca podría borrarse. Las cicatrices del secuestro, del orfanato y de la venganza familiar eran demasiado profundas. Pero en esa casa, rodeados por una familia nueva y complicada forjada en el dolor y la lealtad, el silencio finalmente había sido reemplazado por la música. Un año después, la mansión de Lomas de Chapultepec ya no era un mausoleo. El piano de cola había sido restaurado. Alejandro estaba sentado al piano, tocando torpemente una canción de cuna que su madre solía tocar. A su lado estaba Mateo, y en el regazo de Mateo estaba su hijo, Leo. Lucía estaba en el jardín con Isabela, supervisando los preparativos para el lanzamiento de la fundación. Mateo, cuya memoria regresaba en fragmentos dolorosos pero sanadores, puso sus manos sobre las de Alejandro en el teclado. «Así no, Ale», dijo en voz baja, con una sonrisa fantasma. «La melodía va así». Y por primera vez en casi 40 años, los dos hermanos tocaron juntos. El sonido era vacilante, pero llenó el silencio. La fundación se lanzó la semana siguiente. El logotipo no fue el retrato al óleo del niño perdido. Fue una nueva pintura, creada por Mateo Garza. Mostraba la parroquia de San Miguel de Allende, pero frente a ella no había dos niños, sino tres. Dos hombres adultos, uno con traje caro y otro con ropa de artista, y una mujer fuerte de pie entre ellos, todos mirando hacia el mismo horizonte. El pasado nunca podría borrarse. Las cicatrices del secuestro, del orfanato y de la venganza familiar eran demasiado profundas. Pero en esa casa, rodeados por una familia nueva y complicada forjada en el dolor y la lealtad, el silencio finalmente había sido reemplazado por la música. Un año después, la mansión de Lomas de Chapultepec ya no era un mausoleo. El piano de cola había sido restaurado. Alejandro estaba sentado al piano, tocando torpemente una canción de cuna que su madre solía tocar. A su lado estaba Mateo, y en el regazo de Mateo estaba su hijo, Leo. Lucía estaba en el jardín con Isabela, supervisando los preparativos para el lanzamiento de la fundación. Mateo,
cuya memoria regresaba en fragmentos dolorosos pero sanadores, puso sus manos sobre las de Alejandro en el teclado. Así no, Ale, dijo en voz baja, con una sonrisa fantasma. La melodía va, así. Y por primera vez en casi 40 años, los dos hermanos tocaron juntos. El sonido era vacilante, pero llenó el silencio. La fundación se lanzó la semana siguiente. El logotipo no fue el retrato al óleo del niño perdido. Fue una nueva pintura, creada por Mateo Garza. Mostraba la parroquia de San Miguel de Allende, pero frente a ella no había dos niños, sino tres, dos hombres adultos, uno con traje caro y otro con ropa de artista, y una mujer fuerte de pie entre ellos, todos mirando hacia el mismo horizonte. El pasado nunca podría borrarse. Las cicatrices del secuestro, del orfanato y de la venganza familiar eran demasiado profundas. Pero en esa casa, rodeados por una familia nueva y complicada forjada en el dolor y la lealtad, el silencio finalmente había sido reemplazado por la música. Un año después, la mansión de Lomas de Chapultepec ya no era un mausoleo. El piano de cola había sido restaurado. Alejandro estaba sentado al piano, tocando torpemente una canción de cuna que su madre solía tocar. A su lado estaba Mateo, y en el regazo de Mateo estaba su hijo, Leo. Lucía estaba en el jardín con Isabela, supervisando los preparativos para el lanzamiento de la fundación. Mateo, cuya memoria regresaba en fragmentos dolorosos pero sanadores, puso sus manos sobre las de Alejandro en el teclado. Así no, Ale, dijo en voz baja, con una sonrisa fantasma. La melodía va, así. Y por primera vez en casi 40 años, los dos hermanos tocaron juntos. El sonido era vacilante, pero llenó el silencio. La fundación se lanzó la semana siguiente. El logotipo no fue el retrato al óleo del niño perdido. Fue una nueva pintura, creada por Mateo Garza. Mostraba la parroquia de San Miguel de Allende, pero frente a ella no había dos niños, sino tres, dos hombres adultos, uno con traje caro y otro con ropa de artista, y una mujer fuerte de pie entre ellos, todos mirando hacia el mismo horizonte. El pasado nunca podría borrarse, las cicatrices del secuestro, del orfanato y de la venganza familiar eran demasiado profundas. Pero en esa casa, rodeados por una familia nueva y complicada forjada en el dolor y la lealtad, el silencio finalmente había sido reemplazado por la música. Un año después, la mansión de Lomas de Chapultepec ya no era un mausoleo. El piano de cola había sido restaurado. Alejandro estaba sentado al piano, tocando torpemente una canción de cuna que su madre solía tocar. A su lado estaba Mateo, y en el regazo de Mateo estaba su hijo, Leo. Lucía estaba en el jardín con Isabela, supervisando los preparativos para el lanzamiento de la fundación. Mateo, cuya memoria regresaba en fragmentos dolorosos pero sanadores, puso sus manos sobre las de Alejandro en el teclado. Así no, Ale, dijo en voz baja, con una sonrisa fantasma. La melodía va, así. Y por primera vez en casi 40 años, los dos hermanos tocaron juntos. El sonido era vacilante, pero llenó el silencio. La fundación se lanzó la semana siguiente. El logotipo no fue el retrato al óleo del niño perdido. Fue una nueva pintura, creada por Mateo Garza. Mostraba la parroquia de San Miguel de Allende, pero frente a ella no había dos niños, sino tres, dos hombres adultos, uno con traje caro y otro con ropa de artista, y una mujer fuerte de pie entre ellos, todos mirando hacia el mismo horizonte. El pasado nunca podría borrarse, las cicatrices del secuestro, del orfanato y de la venganza familiar eran demasiado profundas. Pero en esa casa, rodeados por una familia nueva y complicada forjada en el dolor y la lealtad, el silencio finalmente había sido reemplazado por la música,